Hola Soles, bienvenido. Hola, Bien, hola. ¿cómo están todos? ¿Bien? Todo bien. Bueno, ¿hoy qué tema tenemos hoy? El programa número 72 de Camino, Verdad y Vida. Hoy vamos a estar hablando de la muerte como un fin, la muerte como un nuevo despertar, la muerte como la continuidad de la vida. ¿Cómo qué la podríamos definir? A ver, Ro. Y bueno, habíamos hablado anteriormente de lo que era la reencarnación. Hoy nos pareció muy interesante e importante destacar lo que es el proceso en sí de la muerte, ¿verdad? Cosa que nosotros en la cultura europea y occidental no hablamos, no dialogamos, prácticamente es un tema tabú. Estamos en el siglo XXI, entonces es realmente un tema tabú. Y un tema que genera mucho miedo a mucha gente, ¿no? Quizá por el tema del desapego. Yo creo que es el dolor del desapego y la falta de conocimiento de que todos somos uno, que nadie se separa de nadie. Y algunos se nos adelantan y más tarde, más temprano estaremos todos juntos. Pues yo creo que lo que hace sufrir al ser humano es el tema del no desapego, ¿verdad? Ese es el miedo que origina. Generalmente lo que hablamos es que dentro de estos cuerpos en los que habitamos nosotros tenemos una carencia a nivel social de la preparación para la muerte, que es realmente un cambio, un proceso inevitable desde el momento en que nacemos. Pero más allá de eso, hay que quitarle el peso emocional que vivimos hoy o por lo menos vemos vivir en los seres humanos en general cuando no enfrentamos el proceso. Lo vivimos como una pérdida eterna y justamente tenemos que cambiar la cabeza para poder entender que es simplemente un proceso natural donde el ser humano se desprende de los cuerpos más densos para seguir un viaje de evolución. Y en la medida que nosotros seguimos ese pensamiento y esa lógica coherente e inevitable, entonces ahí tenemos la capacidad de liberar y liberarnos de todo ese peso emocional. Por supuesto que un duelo siempre se va a hacer, porque también es parte de cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros entendemos que la muerte es necesaria para que el otro siga la evolución, lo dejamos de percibir como una pérdida y ahí liberamos. Nos liberamos y liberamos al otro, el que se va, para que siga su camino. Claro, porque lo trancamos, no lo dejamos avanzar, ¿no? Que siga hacia la luz. ¿Podríamos decir que lo que vivimos hoy sea un sueño y que realmente despertamos cuando supuestamente dicen que morimos? Y sí, porque sin morir hay experiencias cercanas a la muerte o gente que cuenta que estuvo unos minutos muerto de repente en una sala de operaciones, en un CTI, y las experiencias son muy nítidas, muy contundentes y vívidas, porque lo que cuentan estas personas, y hay muchas, pero muchas experiencias, es que justamente el que no estuvo dentro de un túnel de luz veía al final del camino una gran luz que les generaba paz y amor, sentía y atracción a esa vibración en particular. Con respecto a la muerte y al proceso de la muerte, hay varios libros justamente de Sixto en los que habla de la muerte como un proceso. Por ejemplo, Una puerta hacia las estrellas, donde se le pregunta a la guía Titinak, ¿sí? Estando en la base azul, cerca de la base azul, en la selva amazónica, en el Paititi, se le pregunta a Titinak, a la guía, que si les podía hablar de la muerte. Y
ella contesta, ¿no? La muerte es cambio en un universo dinámico de transformación continua. La muerte no existe realmente como el final último de la existencia, porque es simplemente como un cambio de traje. Entonces, cuando nosotros soltamos el cuerpo físico, que es nuestro templo más importante, o sea, es el anclaje a esta dimensión, a este plano, ¿sí? Al plano material, los cuerpos restantes siguen vivos, pero con otras características. Y si ustedes escuchan algunas experiencias de gente que volvió, como dicen, de la muerte, van a escuchar algo que se reitera, que es que se sentían livianos, que podían trasladarse fácilmente, que podían estar instantáneamente en un lugar o en el otro, ¿sí? Y que conocían el lugar donde fueron, que les resultaba familiar, que ya habían estado ahí. Eso también nos muestra y nos reafirma que venimos de un ciclo de reencarnaciones. Entonces, de alguna manera se conjugan todos los conceptos para poder unificar una idea y hacerla más amplia. Para entender todo eso, debemos primero entender que somos seres espirituales. O sea, esa realidad de que por nuestra cultura y todo eso se ha escondido la muerte, en realidad es en la época moderna, porque antiguamente, como sabemos, nacían niños, se morían, o sea, la muerte estaba muy, muy habitual en la vida de las personas, porque obviamente por cuestiones higiénicas, por el modo de vivir, no tenían casa, acampaban, lo que sea, era más como que lo tomaban más normal. Pero después, cuando empezaron los cuidados, tener conciencia de la higiene, de la limpieza y todo eso, como que se fue alejando, según lo que vemos en la historia. Pero, claro, antes tenemos que entender que somos seres espirituales, que vinimos a hacer una experiencia en un cuerpo, ¿no? Una máquina biológica, y que tiene un tiempo, según lo que debamos hacer, nuestra misión o puntualmente no tanto misión, porque misión cuando uno es consciente de que viene a hacer algo específico. Pero bueno, la experiencia que debemos vivir acá. Y al tener conciencia de eso, llevando alguna práctica filosófica o espiritual, ahí cómo podemos empezar a entender el proceso de ese traspaso de una vida a otra. Y luego de ahí poder ir asumiendo, porque no es fácil el desapego, ¿no? Porque somos seres emocionales. Y entonces, aunque sepamos, por ejemplo, nosotros con la filosofía Rama que llevamos, entendemos y hemos pasado por cuestiones personales y sabemos, sí, es algo natural, no se pierde, o sea, como se dice, la energía no se pierde, se transforma, pero igual duele a través de la emoción y además de cómo nos conectamos con esa persona que se está yendo o se va a ir, cosas que tenemos que dejar aclaradas, y todo eso va sumando a ese apego en realidad. Entonces, por más que tengamos la información y la tengamos consciente, no es tan fácil. Hay otro tema también que es el energético, que va más allá de lo que podamos pensar, de las ideas que tengamos nosotros y los conceptos, ¿no? Lo que nos haya inculcado de repente la cultura, la sociedad, etc. Y es que hoy por hoy las personas, los seres humanos están... que no hace una práctica yogi o hacemos meditación o hacemos alguna práctica de Tai Chi Chuan o cualquier práctica que nos ayude a mover las energías,
en realidad lo que está haciendo es facilitar que nosotros podamos hacernos más conscientes, más sensibles y podamos percibir las energías. Entonces, cuando la persona trasciende, porque nosotros llamamos así a ese proceso, no es que murió, porque no muere, el espíritu no muere. Cuando la persona trasciende, la percibimos desde otro plano. O sea, hay un momento, un tiempo mínimo que, en el que se empieza a desapegar, ¿sí?, de los cuerpos inferiores el espíritu y la esencia, y entonces podemos llegar a percibir a la persona o su energía en algún lugar en particular. Con respecto a lo que es la experiencia del ser humano, no nos alcanza con una sola vida. Entonces, Sixto Paz, por ejemplo, en el libro de los guías extraterrestres, ¿sí?, dice por allí, en la página 134, que el Todopoderoso, que es adorado en todas las galaxias, así como dimensiones y por todas las criaturas de este universo que late y vive y que se dilata, creciendo indefinidamente, ha sido tan misericordioso que, sabiendo que como el ser difícilmente se perfecciona en una sola vida, le concede la cantidad de existencias que necesite para avanzar en el plano inmediato superior, para que así se vaya liberando de cada uno de los distintos cuerpos de diversos grados de materia que posee. ¿Qué nos quiere decir? Que esto es como una escuela. Entonces, cuando termina ese año escolar, ese curso, ¿sí?, logramos ciertas experiencias, ciertas vivencias y ciertos aprendizajes, nos vamos, nos tomamos esas vacaciones y entonces ahí se hace la evaluación, para después saber si tenemos derecho a elegir o no volver, si queremos volver, si no es necesario volver y vivir otras experiencias en otras dimensiones, ¿sí?, como decíamos, con familias estelares que tenemos en otros lados, en otros lugares. Como parece muy loco lo que decimos, pero cuando nosotros hacemos regresiones de forma consciente, lo que tenemos acceso es a información de vidas anteriores, donde nos vamos a encontrar o reencontrar con grupos de personas o con conocidos, ¿sí?, donde la energía del espíritu la reconocemos inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya hemos vivido, nos hemos vinculado con esos seres. Entonces, no son extraños a nosotros. Y en general se mantienen ciertos grupos, ciertas características, ¿sí?, de espíritus afines que van avanzando en las experiencias en una y otra vida. Sí, eso depende si tenemos confrontaciones que tenemos que resolver. Más todavía nos juntamos con esos espíritus. O sea, la afinidad no solo positiva, ¿no? También, digamos, dual, negativa. No, y también, según cómo uno vive, es como vamos a traspasar con esa energía al otro plano. Por eso siempre se dice que es conveniente, cuando uno tiene conciencia de que es un ser espiritual, tratar de dejar todo resuelto de manera directa con la otra o otras personas, y si no se puede, igual, o sea, pensar y decirlo en voz alta, si no se puede, porque a veces no se puede hablar con esa persona, porque la persona o rechaza y no lo va a entender, pero la idea es que uno mismo entienda y pida el perdón o perdone, sin la necesidad de estar cara a cara con esas personas.
Bien. Yo justo estaba encontrando un mensaje que recibió Sixto Paz en el 2020, casualmente, sí, el 4 de octubre, un extracto nomás porque es muy largo, en cual la gente le pregunta por las enfermedades y los guías le responden, no aclara qué guías son, que dice así, dice, todos tienen un tiempo de vida, un plazo que suele ser inexorable, a menos que te hagas tan consciente de tu destino que lo puedas modificar a voluntad para más. Pareciera que recién se percatan que la gente muere en la tierra. La muerte es ley de vida, pero no es el fin de la existencia. La vida continúa en otros planos y dimensiones hasta que volvemos para continuar lo que dejamos pendiente. Esto es un pequeño extracto, digo, pero un poco lo que dicen los guías sobre la continuidad, ¿no? De la vida, que no es un fin. Ahí está. No, es un proceso, incluso cuando hablábamos del miedo, el temor a la muerte, justamente es por la ignorancia, ¿sí? De no saber porque no nos han enseñado, no nos han explicado. Y bueno, a través de los guías de la misión, es que tenemos un concepto un poco más claro y de hecho con las prácticas de las 24 prácticas de los grupos, si nosotros las ponemos, las sacamos de teoría, las ponemos, las hacemos vivas en las experiencias, vamos a comprobar por nosotros mismos que realmente funciona y que vamos a recordar conscientemente, en un proceso consciente, de otras vidas anteriores lo que necesitemos para el aquí y el ahora. Y eso también es maravilloso porque en la medida que vamos avanzando en un proceso espiritual, ¿sí? Yendo para adentro con uno mismo, lo que vamos a lograr en algún momento es realmente saber quiénes somos, ¿sí? Ir a lo profundo. Hay algunas encarnaciones que son más fáciles de digerir que otras. Entonces eso también implica que nosotros tengamos que insistir una y otra vez para que, llegado el momento, estemos preparados para poder aceptar, ¿sí?, el recuerdo de esas vidas anteriores, que pesan, por supuesto, ¿sí?, que fueron importantes, sí, pero también fueron parte de un proceso inevitable, personal, obviamente, que hacían que nuestro camino marcara las experiencias para ser hoy quienes somos. Sí, por eso a veces se recuerda y a veces no. A veces hay personas que con una vida con la que están viviendo tienen terribles problemas que si los guías le habilitan a que recuerde vidas anteriores puede ser un proceso muy traumático y quizás hasta muy perjudicial para la persona. Por eso hay un tiempo, un momento para cada cosa, ¿no? Exacto. No sé si Conrado quiere agregar algo al tema desde el punto de vista teórico. Claro, más teórico. Un poco lo que traías tú, Gabriela, que viene del lado de la intención, ¿no? Que sabemos, por lo que un poco nos han transmitido los guías, que esto viene con la intención del miedo a la muerte, de mantenernos un poco ignorantes a todo lo que es la vida y también el control que tiene esto sobre nosotros, ¿no? Verlo desde ese lugar. Más allá de lo que es la ignorancia y de no tener el conocimiento, todo lo que viene detrás y un poco estar cuestionado sobre eso, ¿no? Ahora que dijiste, el miedo también es una herramienta de control, ¿no? El hecho de provocar, de generar algo que al ser humano le genere miedo, provoca que te pueda controlar, ¿no? Digo, el Lo hecho mismo de que la inseguridad. Entonces, generar algo que pueda provocar muerte, por ejemplo, que pueda posibilitar que la gente muera, eso genera como un cierto pánico que habilita a que quien lo genera te pueda dominar y controlar. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando uno no tiene miedo, es invencible. No tenés miedo a nada, porque sabes que no morís, sabes que vivís eternamente, nada te puede destruir. Sos un ser creativo, o sea, lo decretás, lo pensás, lo creás.
¿qué te puede destruir? O sea, la ignorancia es el aliado de los controladores, pero cuando tú tenés todos estos conocimientos, sobre todo que en la misión Rama los aplicamos, no te puede dominar. Divergente total, ¿no? Como dice la película. Da igual, sabemos que en el sistema que vivimos, o sea, la idea para tener cuerpos y personas que produzcan el sistema es eso, controlar por el miedo y hacerle ver que es la única vida y que tiene que hacer todo en una vida y que no importa lo que hagas. Y después están las religiones, que también son medios de control, que te están diciendo, por ejemplo, a través del pecado, todo, para controlarte, y en realidad esos controles de los pecados lo que te hace es truncarte tu evolución, porque como dijo el maestro, para saber lo que es estar limpio, primero hay que ensuciarse. Y bueno, y por ahí va el sentido a la vida que le tenemos que dar cada uno, ¿no? No solamente como seres humanos y como individuos, sino también insertos en el colectivo en que nos movemos o en los colectivos que nos movemos. Porque hay mucha duda, por ejemplo, y de repente te preguntan en una situación donde estamos cómodos o sentimos cierta confianza, las personas pueden preguntarte, por ejemplo, qué pensás de la muerte, si consideras que hay reencarnación, que existe la reencarnación, y por qué, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Entonces, cuando uno de alguna manera logra llegar con el concepto sencillo y claro de que en una vida no podemos aprender todo, eso ayuda a que la mente del que está al lado de nuestro se pueda abrir de alguna manera y considerar la posibilidad de que la muerte no es el fin. Nada más cuando uno lo transmite con cierta sapiencia y paz, también quien lo recibe se siente un poco más tranquilo. No es que deje de tener duelo, el duelo lo sigue haciendo, pero el sufrimiento como que baja un poquito cuando también te escuchan, ¿no? Un poco el tema de la muerte lo trajimos hoy por todas las situaciones a nivel mundial que se están viviendo y que se están generando caos en todas partes y la gente está con mucho miedo, que las guerras, que las muertes, que la muerte de niños, que la muerte de ancianos, que la muerte de civiles. Es todo muerte por todas partes. De hecho, hay mucha gente que inclusive está mal, con falta de magnesio, que a nivel psicológico no está bien. Bueno, caos por todas partes que terminan en muerte. A raíz de eso es el miedo también, que mucha gente tiene, por eso que quisimos traer este tema hoy acá, para decirle a la gente que no hay muerte, que no hay muerte, no gente, existe. no existe. Como decía Facundo Cabral, algunos se nos adelantan, ¿no? Ellos van primero y después vamos nosotros, pero para allá vamos todos, ¿no? Pero aparte digo que del otro lado sabemos, no solo por los guías, sino por algunas experiencias personales y comentarios de familiares, amigos, conocidos, dentro de los grupos de la misión también, que esos seres que trascienden esa instancia, ese cambio, después se pueden comunicar en algún momento. El drama acá, el problema sería que nosotros los estuviésemos llamando. Ahí sí se genera un problema porque nosotros no dejamos libremente seguir la evolución. Entonces ahí estaríamos nosotros siendo el inconveniente para ese espíritu que no lo dejamos despegarse, ¿sí? Porque lo estamos llamando con el dolor, con el llanto, con el sufrimiento. Es natural que extrañemos, pero también respetar el proceso del otro. Creo que hoy nos libera mentalmente de mucho, ¿no? Hemos recibido mensajes de hermanos que a las 48 horas de haber trascendido, yo estuve ahí cuando se canalizó el mensaje del hermano que dijo: hermanos, todo por acá está muy bien, no se imaginan cómo se los ve desde acá en cuanto al plan. Sigan adelante, los aman mucho. Yo me acuerdo de ese mensaje. O sea, ellos se comunican, allá está todo bien. Allá hay una vida, que inclusive hasta mejor, donde hay paz, luz, todo. Están todos juntos. Con respecto al duelo,
Eso es también lo que decíamos antes, de que al no resolver cosas, o sea, internamente surge eso, por eso el llanto, un montón de cosas, o por ejemplo si están en el hospital en coma y en realidad ya no hay más nada que hacer, ¿no? Y los médicos dicen, bueno, hay que desconectar todo, y hay familiares que se ponen como locos porque, claro, no están preparados para dejar ir a esa persona que en realidad espiritualmente ya no está ahí, está su cuerpo. Y ahí es lo que retienen al espíritu en su pasaje al otro plano. Por eso es bueno tomar conciencia de alguna manera, de ambas partes sería bárbaro, para evitar eso. Porque en realidad lo perjudicamos a la persona que está trascendiendo y también nos perjudicamos nosotros, porque ese sufrimiento genera un montón de cosas como la energía, que ya sabemos que hay entes que viven de esa energía porque están fuera de la luz, y en realidad no es favorable para nadie, ni para los que quedan acá, ni para el que está traspasando, ni traspasa, porque ya sabemos también que hay otra situación del otro lado, según la conciencia del ser que pasa ahí. Bueno, hay mucha más información sobre eso. Otra cosa que tú traías a la mesa también, Selene, es el tema de la eutanasia. Sabemos a nivel mundial que hay muy poquitos países, si no me equivoco son 6, 7 países que al día de la fecha tienen la ley de eutanasia vigente. En nuestro país, en Uruguay, justamente, se está tratando en el Parlamento y hay un proceso ahí de votación. Nosotros en ningún momento sugerimos finalizar con la vida de nadie. La eutanasia es algo del ser humano y nadie más que el Padre, Madre, Creador es el que decide cuándo se tiene que ir un espíritu a otro plano. Porque además ese espíritu no sabe si no eligió pasar por ese proceso, por ese estadio previo a la partida. Y entonces, claro, tú se lo apuras con la eutanasia y justamente eso que necesitó vivir porque eligió, tiene que volver para realmente pasarlo porque hubo alguien que se lo trancó. Sí. En realidad la ley es que la persona que esté en la situación que esté tome la decisión de eso. Yo lo que hablaba de la desconexión es cuando ya sabemos que hay una persona que estuvo con una enfermedad y ya no es más nada, no está consciente, solo vive el cuerpo porque circula la sangre y nada más. Y eso significa que, o sea, y además hay procesos también que si no cortan con la desconexión, en realidad sí el cuerpo va a empezar a tener cuestiones que empiezan a colapsar. Eso es diferente a la eutanasia, que es una decisión. Pero es importante aclararlo porque justamente en algún momento nosotros de la vida nos planteamos todo, si tenemos fecha de muerte o no. Y qué mejor que hacer una fiesta de la vida, disfrutar, tener objetivos, compartir, hacer ese servicio a la sociedad en algún lugar, y después Dios dirá, el Padre Creador, la fuente divina, ¿sí?, nos va a decir cuál es el momento más apropiado para nosotros para ir nuevamente a esa otra dimensión, a seguir aprendiendo, obviamente. Quiero dejar 2 conceptos claros. Las almas con las que nos llevamos muy bien tienden a reencarnar juntas, en distintos roles, pero con aquellas con las que estamos muy mal también. Como bien dijo Selene, o sea, son los 2 polos. Te vienen con las que te llevaste muy mal como con las que te llevaste muy bien. Por eso hay que tratar de resolver
todo lo que haya, porque así no la ves más. Después, ¿qué necesidad después de volvértela a encontrar, no? O sea, no. Sopa, 2 platos de sopa, no. Es alguna bueno poder manera- resolver en la vida las cosas que hay que resolver y no dejar nada pendiente, porque otra vez me lo voy a cruzar o me la voy a cruzar y bueno, y hay que resolverlo. Y lo otro que sí quería dejar, que volver a comentar, que el sufrimiento pasa por la ignorancia de no darse cuenta de la unidad, de que todos somos uno. Ese concepto tan arraigado que tiene la gente de separación, que además te lo fomentan, ¿no? En la competencia, que aquel, que el otro, que no, somos todos distintos. Esa falta de conciencia de que todos somos un mismo espíritu, parte de un mismo espíritu, y de verte separado es lo que te hace sufrir. Y hay una Porque cosa diferencia entre el dolor y el sufrimiento. el dolor, Podés tener dolor, pero el sufrimiento es cuando vos lo elegís. haces que ese dolor siga por determinada El dolor es cuestión. inevitable, el sufrimiento lo puedes evitar. Es una pero opción. Es una opción. Pero ¿qué pasa? Creo que pasa por la falta de conocimiento de que todos somos uno, de que, bueno, estamos todos separados y cuando se pierde uno, perdí una parte. Y nadie pierde a nadie, porque estamos todos juntos siempre. Entonces, eso es un poco lo que quería la cuestión dejar de la claro, ¿no? conciencia, Claro, entrar en claro. Bien, no sé si querían agregar algo más. Si no, vamos redondeando, si no... No, el tema, más que nada, de que la muerte no existe, van enrolado con el tema de la reencarnación, ¿no? Evidentemente. Y ya los egipcios enseñaban el concepto de reencarnación 3000 años antes de nuestra era. Y ellos decían, antes de nacer, el niño ha vivido ya y la muerte no termina en la nada. La vida es un devenir que transcurre semejante a un día de sol que recomenzará. Claro. Así que digo, no, más que nada eso Sí, quería sí, tal aportar. cual. Claro, esos son los conceptos antiguos de civilizaciones que realmente habían comprendido, entendido cómo funcionaba todo. Claro, porque en ese momento ya sabíamos que había territorios, confrontaciones, guerras, pero eran tan conscientes, tanto como en Egipto, por ejemplo, en Japón y en otros lugares, que cuando había una guerra nadie quería hacer guerra, pero cuando uno transgredía algo del otro, tenían que poner un límite y era el único límite claro, pero todos sabían que cuando uno mata a otro, después eso les es devuelto de la misma forma. Exacto. O sea, tener una conciencia clara de cómo, y no hacían guerra porque sí, ni por poder, o sea, en esos tiempos, ¿no? Claro, básicamente estamos llegando a lo que son las leyes y principios universales. Todo termina en eso, ¿no? Todo empieza y todo termina en las leyes. De karma, ley de causa y efecto. Exactamente. Así Y que bueno. Con esto nos despedimos, animando a la gente a que investigue, a que sepa que estamos todos juntos, que no se pierde, nadie se pierde, estamos todos juntos, todos nos vamos a encontrar. Y bueno, mirar la vida con fe, ¿no? Y que le demos sentido a nuestras vidas. O sea, no es sobrevivir, es honrar la vida. Agradecer el templo que tenemos, agradecer la oportunidad de estar reencarnados aquí ahora, en esta etapa hermosísima de la historia de la humanidad, y poder ser útil humildemente desde el lugar que me tocó, dentro de la sociedad en la que estamos. Y ser lo mejor que podamos para cuando trascendamos a la otra etapa, sigamos creciendo y evolucionando sin engaños ni mentiras. Así Así que sea. bueno, Muy bien. Con esto nos vamos despidiendo hasta el próximo programa de Camino, Verdad y Vida. Chau, chau, chau.